Elmer Montaña, uno de los abogados de primera línea que sin tomar partido cuestiona la expulsión de Rebecca Sprosser, la alemana que participó en un último paro nacional que siendo víctima de un atentado contra ella en suelo colombiano, fuera revictimizada por el gobierno colombiano, siendo detenida y deportada, sin la más mínima investigación del atentado que deja un muerto, el joven Joan Sebastián Bonilla, que interpuso su cuerpo recibiendo los 13 balazos que iban a impactar a la ciudadana alemana. El Estado colombiano se rige bajo el principio de la independencia de los tres poderes públicos, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial operan de manera independiente pero armónica. Eso quiere decir que deben colaborarse de manera recíproca. Bajo ese presupuesto, entonces, hay que asumir que el Ejecutivo, es decir, en cabeza del Gobierno Nacional, tiene la potestad de decidir respecto a la estadía o la estancia de extranjeros en el territorio colombiano. Y cuando quiera que hay una infracción a las normas colombianas por parte de una persona extranjera, el Estado se puede arrogar la facultad de expulsarla del país, como en efecto ocurrió con la joven alemana, independientemente de si tenía o no razones, simplemente una explicación genérica. Ahora bien, lo que sucede es que en este caso, esta joven fue víctima de un atentado, pero además de ella a estar involucrada en ese atentado como víctima, fue testigo presencial de la acción de sicariato que se cometió en contra de su compañero, que posteriormente falleció. Es decir, que la justicia colombiana tenía un gran interés en las declaraciones, en el testimonio de esta joven como víctima y como testigo de ese homicidio. Bajo ese supuesto, esta muchacha no podía ser expulsada del país hasta que la situación no hubiera quedado suficientemente aclarada, es decir, hasta que la Fiscalía General de la Nación no le hubiera hecho a ella todas las indagaciones, todas las entrevistas, todos los interrogatorios necesarios para establecer qué fue lo que realmente ocurrió. De paso, pues también haberla sometido a los dictámenes o a las valoraciones médicas o psicológicas que fueran necesarias, pero además de eso, haberle permitido a ella el acceso a la administración de justicia, porque ella fue víctima de un delito supremamente grave, ni más ni menos que un delito contra su propia vida. De manera que, bajo ese supuesto, lo que sucedió es que con la deportación de ella se le niega en primer lugar el derecho de acceso a la justicia, que lo tienen no solamente los colombianos, sino todas las personas que residen en el territorio colombiano, así sean de manera transitoria, pero además el gobierno nacional cometió allí una falta gravísima porque torpedió, obstaculizó la administración de justicia en la medida en que impidió que esta joven pudiera dar todos los testimonios que fueran necesarios para esclarecer la forma como ocurrieron esos hechos. Es decir, allí no hubo una colaboración armoniosa o armónica por parte del Ejecutivo con el Poder Judicial en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, sino que se tomó una decisión atrabiliaria por parte de la Presidencia de la República que la expulsó de manera precipitada, repito, impidiéndole el acceso a la justicia y obstaculizando también el servicio de la misma con gravísimas dificultades para el esclarecimiento de los hechos. La situación era otra hace varios días, pues la ciudadana alemana Rebecca Sprosser, que había venido a Colombia a adherirse al paro en Cali para apoyar e informar sobre los abusos que se estaban cometiendo contra los manifestantes, sería víctima de un atentado sicarial después de una entrevista en la que el director de la FM de RCN le increpó casi sin dejarla hablar. Grave, es grave, es grave, es Pues, muy grave. pues sí, Es muy grave que gente pues como mira, usted lo que venga a mi puedo país y decir, haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebeca, creo que la están engañando pues mucho. Se lo mira, digo con todo el cariño y el respeto, para que coja el periódico y lea un poquito más y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, ¿no? Mi país, al cual usted está invitada haciendo cosas que no debería. Rebeca, le agradezco muchísimo por su tiempo y por la amabilidad que ha tenido para hablar con nosotros en la FM. Muy amable, muy gentil. ¿puedo responder también?
Sí, claro, Rebeca, puede hacer un Hay último tiempo para... comentario. Gracias. Sí, claro, adelante. Super, gracias. Entonces, pues yo siempre soy cero violencia y lo que yo vi con mis ojos fue que la policía nos estaba atacando y amigos míos murieron, niños, menos de 18 años murieron y pues también los bebés que fueron atacados, las familias. Pues yo vi mucha violencia y de hecho la violencia vino de la policía, para decirlo muy claro otra vez. Pero tampoco quiero generalizar, yo no tengo nada contra la policía, nada, ¿sabes? Pero lo que vi yo fue al opuesto. Lo que vi yo fue que nosotros fuimos atacados cada noche. ¿Ok? Para decirlo otra vez. Es que nunca atacamos, ni yo, ni las personas con quien yo mantengo. ¿Ok? Sí. Gracias. Al ser declarada como una persona non grata y no bienvenida a Colombia, Rebecca Sproser empieza a recibir amenazas de muerte. En Puerto Resistencia, ¿ha estado desde qué horas aquí? Yo estuve en la casa, hice una entrevista con un periodista de España cuando recibí, ¿no?, los mensajes que está pasando acá, entonces ya vine. Y cuando llegué, pues las luces apagadas, no hubo electricidad y algunos minutos después ya pues vinieron los disparos y fueron muchísimos, ahora lo vimos, ¿no? ¿Cuántos fueron? Y pues fue una situación súper delicada y no sabíamos qué pasa. Bueno, al final todo fue más relajado otra vez. Ojalá, no, pues no tuvimos ningún herido, eso fue bueno. Pero sí nos están así, ¿no? Maltratando cada día y noche. Y por ejemplo, ayer hablé con unos chicos acá. Estuvieron en la calle en una panadería solamente comprando pan, nada más. Y vino la policía sin nada, sin ninguna razón. Los detuvo y los maltrató demasiadísimo. Y regresaron después, vinieron los derechos humanos, ¿no? Para liberarlos. Y con heridas muy, muy malas. Como casi abrieron la cabeza a un compañero nuestro. Y muchísima sangre y sin nada. Otro se desmayó porque la policía lo agarró así hasta que se desmayó. Pero realmente sin nada, ni pasó acá, pero en la calle. Solamente por alguna información la policía sabía que son de acá. Y eso pasa cada día. Que están deteniendo a nosotros, maltratando, violando a nosotros sin ninguna razón. Yo a usted la entrevisté hace unos 8 días Sí. en el Puente de las 1000 Luchas, que llaman ahora. Y usted se hace una pregunta. Yo la entrevistaba, usted me hace una pregunta a mí. ¿Y por qué en Colombia los que están peleando en las barricadas son los jóvenes y no los adultos? Sí, esa fue mi pregunta, de hecho. Sí, no, porque es triste, porque al final, ¿no? Si hacemos una cuenta, los jóvenes no tienen la culpa por nada acá, porque los muchachos acá, ¿no? Tienen tal vez 15 años, a veces también 20, 25, pues son muy jóvenes, ¿no? No tenía nada que ver con los políticos. La ciudadana alemana había recibido ya el rechazo de periodistas como Vicky Dávila de Semana y todo el ataque del uribismo en pleno, diciendo que ella no tenía que estar en Colombia apoyando actos terroristas de los supuestos vándalos del paro que se había iniciado en abril. Joan Sebastián Bonilla era su mejor amigo del paro y estaba malherido. El 28 de julio, a las 7:40 p.m., murió una parte de mí. A las 7:40 de la noche, tuve que embarcar el vuelo a Alemania y en el momento cuando entré el avión,
falleció mi ángel de guardia, Johann Sebastián Bonilla Bermúdez. Y quiero que todo el mundo sepa su nombre. Quiero que hasta el fin de este mundo se haga conocer su historia. Siento tanto dolor que no sé cómo sobrevivir, cómo aguantar este dolor que me mata de adentro y es lo más fuerte que he sufrido en mi vida. Conocí a Johann Sebastián Bonilla Bermúdez el 3 de mayo en mi primer día en Puerto Resistencia. Lo conocí como la persona más firme y dedicada a la causa, a cambiar su país, a construir un futuro mejor para Colombia, para nuestros hijos y la próxima generación por venir. Cuando empezaron las amenazas de muerte contra él por su dedicación a las protestas, yo traté con todo de convencerla que se aleje de Puerto Resistencia. Pero él estaba tan comprometido a la causa, tan enfocado en mejorar su país que primero no aceptó ningún consejo. La situación se volvió más y más complicada. Los dos recibimos más amenazas contra nuestra vida, así que los dos tomamos la dura decisión de alejarnos del movimiento de la resistencia. Fue la primera vez que nos vimos fuera de los puntos de manifestación. Nos encontramos en el parque del barrio Las Ceibas, al lado de la autopista Simón Bolívar, y el destino al menos nos regaló 1 hora de estar vivos y juntos hasta que nos quitó todo con el atentado. A las 9:30 p.m. cambió toda mi vida cuando vino ese sujeto y nos empezó a atacar a tiros sin hablar y sin parar. Llena de su sangre, tenía que gritar por 5 minutos a todo pulmón hasta que por fin alguien nos ayudó. El expediente. Medio uribista titulado y redactaba La extraña injerencia de Rebecca Prosser. El lío de Rebecca Prosser se calentó aún más en la noche de ese 22 de julio. La joven pretende que ese fue un atentado contra ella. La policía daba la versión de que el muchacho, hasta ahora desconocido, porque ningún medio lo nombraba, había sido herido con arma traumática y que se recuperaba satisfactoriamente, y que el atentado no era contra la alemana, sino contra él, por un robo, un posible lío sentimental o algún ajuste de cuentas. Teniente Coronel Edwin Lizarazo Suárez, comandante operativo número 2 de la Policía Metropolitana de Cali. Frente a informaciones que están circulando en las redes sociales sobre un posible atentado en contra de una ciudadana de nacionalidad extranjera, la Policía Metropolitana de Cali se permite informar que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal frente a este hecho. Mas, sin embargo, en indagaciones preliminares y de acuerdo a testigos y testimonios recopilados en el sitio, se pudo establecer que un joven de 26 años, el día 22 de julio, se encontraba departiendo en el barrio Las Ceibas, al norte de Cali, con una ciudadana extranjera, y fue víctima de un intento de hurto. Al resistirse, los sujetos que intentaban hurtarlo le propinaron unos disparos con un arma traumática, motivo por el cual es trasladado a un centro médico para que le presten los primeros auxilios y la atención médica correspondiente. La Policía Nacional, dentro de las indagaciones, ha podido establecer que este joven de 26 años presenta 2 anotaciones, una por el delito de hurto calificado y por el delito de estafa. Es importante aclarar. Comenta el embajador de Alemania Peter Petasek en Twitter. Seguimos con preocupación desarrollo de noticias sobre ciudadana residente en Cali, Rebecca Linda Marlene Prosser, de 34 años de edad. Estamos en contacto con las autoridades locales. Desafortunadamente, por nuestra parte, no hemos logrado contactarla. Le pedimos contactar Embajada Bogotá. Luego, el embajador de Alemania, cuando ya encuentra el paradero de Rebecca Prosser, comenta: ya establecimos contacto con nuestra conciudadana Rebecca Prosser. Gracias por su apoyo e interés a esta difícil situación. Atención, la ciudadana alemana Rebecca Prosser será expulsada de Colombia. La extranjera fue abordada en Cali por Migración Colombia en el marco de un procedimiento administrativo.
Estas imágenes exclusivas de Noticias RCN corresponden a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde abordará un avión rumbo a Alemania. Esta mujer, recordemos, fue protagonista de varios momentos durante los bloqueos y protestas de las semanas anteriores y su nombre se relacionó en varias oportunidades con el autodenominado Grupo Primera Línea. Tenemos todos los detalles en nuestra emisión de las 7 de la noche. Rebeca había denunciado al mundo entero lo que ella veía con sus ojos de cómo jóvenes protestantes colombianos caían heridos ante ella por la represión policial del régimen uribista, y fue por ella que en el mundo se conoció la muerte de decenas de personas durante la protesta. La excusa del gobierno al expulsarla fue que ella había dicho que era periodista y que lo que hizo sin tener una acreditación profesional era ilegal, al apoyar el paro siendo extranjera, y que ese era el real motivo de la expulsión de la alemana del país. Desde lo más profundo de mi alma, le suplico a toda Colombia, no más muertos, no más sangre, no más odio. No más guerra entre nosotros mismos. Todos somos pueblo y el amor siempre será la respuesta. Human Rights Watch protestó desde Washington por la vulneración de los derechos de Rebeca al haber sido víctima extranjera de un atentado político y sicarial en suelo colombiano y de cómo su expulsión deja inconclusa la investigación. Bueno, hasta donde tengo entendido, ella lo que tiene es una denuncia penal por el atentado que se cometió en su contra. Si se lograra establecer que hay agentes del Estado involucrados en ese atentado, pues ella tendría el derecho a demandar al Estado colombiano en busca de una reparación, una indemnización por los perjuicios causados. Pero eso solamente podría ocurrir, vuelvo y repito, en el evento en que resultaran involucrados agentes del Estado en la comisión del delito. Si el delito fue cometido por particulares y no hay agentes del Estado, pues ella tendría el derecho a demandar una reparación de perjuicios, pero solamente en contra de esos particulares. Ahora bien, viene una discusión interesante si por habérsele negado a ella el acceso a la justicia tendría derecho a demandar al Estado colombiano, pero habría que medir o establecer en qué medida se le impidió ese acceso a la justicia y si pues fue de una manera definitiva y eso tradujo impunidad para las personas que cometieron los hechos, pues yo creo que eventualmente ella sí podría demandar al Estado colombiano por habérsele impedido que accediera a la justicia colombiana en busca de que se sancionara, se estableciera quiénes son los responsables y se sancionara a los mismos. En cuanto a la posibilidad que ella tiene de volver al país, eso depende del gobierno nacional. Este mismo gobierno podía levantarle la sanción y permitirle el ingreso nuevamente a Colombia. Pero si hay un cambio de gobierno, como esa es una decisión del Ejecutivo en cabeza del presidente de la República, entonces el nuevo presidente de la República perfectamente podría levantarle esa sanción y permitirle que ingresara nuevamente a Colombia. Es decir, no se tendría por qué cumplir la sanción que había sido impuesta por el presidente o por el gobierno del presidente Iván Duque. Perfectamente el próximo gobierno le puede levantar esa sanción y permitirle que retorne al país. Muy buenos días. Mi nombre es Rebeca Sprosa. Retenida y expulsada ilegalmente por el Estado colombiano tras haber sido la única testigo presencial del asesinato de Joan Sebastián Bonilla Bermúdez. Y me permito comunicar que he dado el poder al abogado Juan Trujillo Cabrera y su equipo para que defiendan mis derechos y garantías vulnerados por las actuales autoridades colombianas. Y lidera el equipo jurídico conformado también por los abogados Miguel Ángel del Río, Augusto Ocampo y Daniel Mendoza. Muchas gracias. Pero además el gobierno nacional
Rebecca Sproser reclama y denuncia internacionalmente al Estado colombiano por su expulsión para enterrar la investigación del atentado dirigido a ella a causa de su apoyo a la protesta ciudadana contra el gobierno de Duque, en el que el joven colombiano Joan Sebastián Bonilla interpone su cuerpo recibiendo los 13 balazos que iban dirigidos hacia ella. Y ella, aún así, quiere volver a Colombia. Llevo a Colombia en mi corazón y por eso haré todo lo que esté en mis manos y derechos para regresar a este país que amo tanto.